tratamos hoy me parece que es un tema muy, muy interesante porque se trata de un tema bastante recurrente de parte de los testigos de Jehová y muchos de nosotros pues a veces nos pueden llegar a confundir con estas doctrinas extrañas a lo que es el depósito de la fe de la iglesia. Se trata de la creencia de que solo se van a salvar 144.000. ¿Es esto cierto que dice la escritura, verdad? Los testigos de Jehová, ¿verdad?, escribieron un artículo llamado El pequeño ha llegado a ser 1000. Esto aparece en la revista de la Atalaya del 1 de enero del año 2000 en la página número 12 y dice que solamente 144.000 elegidos, quienes junto con Jesucristo serán coherederos, ¿verdad?, del reino celestial. Mientras que en el año 1935 se entendió, ¿verdad?, que las otras ovejas pertenecen a esa gran muchedumbre de todas las naciones que tienen la esperanza de vivir para siempre en un territorio paradisíaco, pero en la tierra. De igual manera, afirman ellos, los testigos de Jehová, en otro tipo de publicaciones, que el resto de la humanidad que no acepten sus enseñanzas serán aniquilados de la faz de la tierra. Pues sí, eso lo enseñan ellos. Si tú no crees lo que ellos enseñan, según ellos, ¿verdad?, pues Dios nos aniquilará, ¿verdad?, de la faz de la tierra. Eso aparece en Noticias Gozosas del Apocalipsis, de la Atalaya, página número 13, del 1 de diciembre del año 1999, ¿verdad? Es irónico, ¿verdad?, que en esas noticias gozosas, ¿verdad?, pues te amenacen que serás aniquilado si no crees en su doctrina, ¿verdad? Pues así son estas sectas de corte realmente sectario, ¿verdad?, que lo que hacen es tratar de manipular al individuo. Sobre este punto han llegado a tomar al pie de la letra dos pasajes bíblicos del libro de Apocalipsis, el capítulo 7, del versículo 9 al 14, y el capítulo 14, versículo 1. Debemos de dejar primeramente claro que los exegetas, ¿verdad?, han explicado que el número 144.000 es un número simbólico y además no aparece en ningún otro texto de las Sagradas Escrituras. Es más, el mismo Señor en el Sermón del Monte nos exhorta, ¿verdad?, a creer, a que las personas que tengan el corazón humilde recibirán la tierra como herencia. Pero al final, ellos con los otros bienaventurados tendrán su recompensa, ¿verdad?, en el cielo, como enseña Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Tampoco Cristo nos da un número preciso de los que irán, ¿verdad?, al reino del Padre, a la Jerusalén celestial, en el juicio de las naciones, cuando nos habla del juicio final en Mateo 25, versículos 31 en adelante. Como hemos dicho, los 144.000 que menciona Apocalipsis son una mera cifra simbólica que se saca sumando las letras de la frase hebrea todos los hijos de Israel con sus correspondientes valores numéricos. La pregunta de cuántos se van a salvar o cuántos estaremos en esa lista siempre ha sido una pregunta que siempre nos hemos hecho todo el mundo, ¿verdad? Incluso los apóstoles en su momento le hicieron a Jesús esa pregunta
en Lucas capítulo 13, versículos 22 y 23. Los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Por supuesto que Jesús se negó a dar más datos para plantear la salvación de la humanidad, pero nos asalta, ¿verdad?, el temor de si en verdad solo es una pequeña cantidad, ¿verdad?, la que está destinada a la salvación. Ya sabemos que la mayoría de los números de la Biblia son simbólicos, como sucede en especial con este libro, ¿verdad?, de corte apocalíptico, ¿verdad? La literatura apocalíptica tiene ese tipo de cosas, que en la mayoría de casos no intentan darnos cifras exactas, sino más bien un mensaje. Por eso es sorprendente, pues, la cantidad que utiliza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El autor del libro de Números, al hablar de la cantidad de israelitas que entraron a la tierra prometida, vamos a usar, ¿verdad?, este paralelo, ¿verdad? Los israelitas salieron de Egipto, recordemos, salieron de Egipto 603.500 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Eso lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 1, también el 2, y en Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Eso para las personas que lo quieran buscar en la Sagrada Escritura. Si vemos esta cantidad así como se presenta en estos libros, hubiera sido una cantidad incontable, ¿verdad?, de gente en Egipto, como vemos, por ejemplo, en la película de los 10 mandamientos, ¿verdad?, o en cualquier película de corte bíblico, ¿verdad?, donde el director de esa película le interesa, ¿verdad?, que aparezca una gran muchedumbre. Pues bien, es evidente pues aquí también que se trata de una cifra simbólica que además se saca, como hemos dicho antes, ahora lo vamos a analizar, sumando las letras de la frase hebrea todos los hijos de Israel. Esa es la frase, todos los hijos de Israel, con sus correspondientes valores numéricos, ¿verdad? Cada letra tiene un valor numérico, ¿verdad? Y ese modo, ¿verdad?, de contabilizar se llama gematría. Gematría, que consiste en sumar los números de las letras del alfabeto hebreo. Y sumándolo da precisamente 603.550. Es decir, es el número simbólico del pueblo liberado por Dios desde la esclavitud de Egipto. Y no es en ningún caso una cifra exacta. San Juan en el Apocalipsis, para enseñarnos que somos el nuevo pueblo de Israel liberado por Cristo de la esclavitud del pecado, ya no somos esclavos de Egipto como el antiguo pueblo de Dios, sino que somos esclavos del pecado. También lo dice con un número simbólico, 144.000, que resulta, ¿verdad? Ese número es el resultante de multiplicar 12 por 12 por 1000, lo cual nos daría la cifra total de 144.000. El número 12 es la cifra de los elegidos, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Pues al decir que se van a salvar 144.000 elegidos, serán entonces 12 los elegidos del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y una gran cantidad, ¿verdad? Lo que nos da por multiplicar por 1000, ¿verdad? Que es totalidad, una gran cantidad, número simbólico. Multipliquen y verán que salen los 144.000 señalados en Apocalipsis capítulo 7,
versículos del 4 al 8. Además, para que no quepa la menor duda, Juan es inteligente. Juan agrega en su lenguaje simbólico en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, luego miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Es decir, no son solo 144.000, sino que forman un pueblo incalculable, imposible de contar o de encerrar en una cifra, ¿verdad? Y proveniente de todas las partes del mundo. Recordemos, esta iglesia es católica y a ella pertenecen todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones del mundo. Además, sabemos que este grupo innumerable lo integran también los salvados, ¿verdad? Y notamos tres elementos o tres características también simbólicas de las personas salvadas. Todos tienen vestiduras blancas que en Apocalipsis simbolizan la salvación, ¿verdad? Ya están limpias del pecado y van a introducirse en la Jerusalén celestial. Tienen palmas en las manos, recordemos, este pasado domingo, domingo de Ramos, ¿verdad? Las palmas, las ramas de olivo, es señal del triunfo y están todos ya delante de Dios y del Cordero, es decir, del Cristo muerto y resucitado. Fíjense qué bonita, ¿verdad? Esta comparación, ¿verdad? Este domingo entremos en la iglesia, nos dieron los ramos, ¿verdad? Las palmas, las ramas de olivo, y luego estuvimos delante de Cristo, muerto y resucitado en la Eucaristía. Precioso. Y Juan vuelve a darnos este número en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y para evitar, ¿verdad? Como hemos dicho antes, el error de pensar que solamente iba a ser ese grupo reducido, agregó, estos son los rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Se les llama primicias porque son solamente los primeros en llegar a la salvación, pero que aún faltan muchos por venir. Es decir, no pretende dar cifra exacta. Y esperemos, hermanos, que tú y yo estemos, ¿verdad? Aún por venir, por llegar a esa Jerusalén celestial. Pues bien, para todos aquellos y aquellas que afirman que serán pocos los que se salven, o aquellos que quieran, con un espíritu un tanto sectario, decir que nada más se salvarán estos 144.000, les queremos recordar, como afirma San Lucas, que todos los hombres verán la salvación de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 6. Y sobre todo un versículo de las cartas de San Pablo, al decir que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere salvar a toda la humanidad y no solamente a unos pocos, o como decimos aquí en Málaga, en España, se van a salvar 4 gatos. Así no es la cosa. Cristo murió por todos. Además, siendo sinceros, si Jesús vino a este mundo a salvar a tan poquitas personas, la verdad es que sufrió muchísimo y su redención sería solamente para unos cuantos, ¿verdad? Para una élite, digámoslo así. Y ya sabemos que su muerte y su resurrección a todos y a todas nos ha redimido, a todos los seres humanos, desde Adán, fíjense hasta dónde llega la redención de nuestro Señor, desde Adán hasta los hombres y mujeres que vivan en este mundo y hasta el final de los tiempos
pasando por los actuales seres humanos. La Biblia nunca, repito, la Biblia nunca ha pretendido dar un número exacto de las personas que van a ser salvas, ¿verdad? Esos, el número de personas que van a ser salvos no está escrito, sino que el Señor quiere que todos nosotros nos salvemos. Así que hermano, no te dejes engañar por esta secta tan tóxica, tan peligrosa como los testigos de Jehová, que en muchos países como Rusia o países también como Francia han sido declaradas como sectas muy peligrosas. Así que espero que te haya gustado esta enseñanza y te pido que si te gustó, pues que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales, en tu parroquia, ¿verdad? Y a cualquier persona que ande confundida. Así que hermano, te mando un fortísimo abrazo, muchos saludos y que el Señor os guarde y el Señor os bendiga.